Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Alberto, ¿cómo está? Buenas Buenas noches. noches. Pero Noches, buenas dicen. noches. Dicen buenas noches. Dianita, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto saludarle. Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la clase. Tengo entendido y he confirmado que ustedes ya ahorita sí se encuentran registrados en su aula virtual. Ya pueden ingresar en el link que les habían proporcionado en cada uno de sus grupos. Ustedes ya pueden ingresar y revisar la materia que tienen ustedes en función del material de apoyo y de las tareas respectivas que ustedes van a tener. Ustedes ya pueden incluso ingresar y revisar la clase de ayer, de lo que corresponde a la materia de inglés, que ya se encuentra subido a su plataforma. En caso de que ustedes no hayan ingresado a clases o por alguna circunstancia ustedes no tuvieron acceso, obviamente ustedes ya pueden revisar la clase que se encuentra grabada y subida en su aula virtual. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales y vamos a iniciar presentándoles el material de apoyo correspondientes a esta primera clase que tenemos a partir de hoy en relación a la materia de sociales. Vamos a iniciar y vamos a iniciar topando un tema bastante importante en el cual ustedes también se encuentran inmersos. Y vamos a ver qué es la educación. Vamos en esta primera etapa del desarrollo de nuestra clase. Vamos a ir viendo todas las características básicas en qué consiste la educación, cuál es un poco de historia, cómo se encuentra estructurada nuestra educación en el Ecuador y otras determinaciones más que están contenidas en nuestro material de apoyo. Y vamos a iniciar, que es hablando sobre el crecimiento del sistema educativo. En la segunda mitad del siglo XX, el sistema educativo ecuatoriano tuvo una aceleración a una acelerada aplicación gracias al incremento de los recursos fiscales provocado por el auge petrolero y las políticas desarrollistas de los gobiernos. Todo lo que es el producto del petróleo, obviamente un porcentaje, obviamente está destinado para lo que son programas sociales y dentro de los programas sociales, el de la educación. En los últimos lustros se ha incrementado el número de alumnos de prebásica, básica y bachillerato. Igual ha sucedido con el número de profesores. Hubo también un incremento de los establecimientos. La ampliación del sistema educativo se dio con el crecimiento de la población en edad escolar. Eso quiere decir que tiene una gran aplicación o una gran incidencia con la tasa de natalidad. Ahora existen más profesores por alumnos y más establecimientos que hace 30 años. Así la población tiene mayor acceso a los sistemas educativos, especialmente a los programas educativos establecidos por el Estado ecuatoriano. El promedio de educación en la población ecuatoriana pasó de 2 años de estudios en los años 50 a más de 7 años en el nuevo siglo. La cobertura de la educación básica ha llegado así a casi toda la población. Al final del siglo XX todavía el analfabetismo era alrededor del 6,8% a nivel nacional, siendo mayor en el sector rural. A inicios del siglo XXI, el Estado ha redoblado el esfuerzo por declarar al país libre de analfabetismo. Se han establecido diferentes programas en los cuales obviamente personas con escolaridad inconclusa, personas que por obvias circunstancias no pudieron terminar la educación inicial, lo que es la escuelita, obviamente considerados dentro de este ámbito como analfabetos, obviamente han buscado justamente el Estado llegar a todos esos sectores y cubrir de cierta manera a fin de reducir las tasas de analfabetismo que existen en el Ecuador.
Decir que se ha eliminado al 100%, pues también es una mentira. Todavía existen rezagos, ya no solamente depende del Estado, sino también de la predisposición de cada uno de la población, de los estudiantes que deseen y quieran superarse a través de los programas de educación y capacitación que tiene el Estado. En cuanto al crecimiento del sistema educativo, una de las características del sistema educativo ecuatoriano es el acceso desigual. Los niños de 6 a 11 años asisten masivamente a las escuelas. Esto representa el 99,23%. La población estudiantil de educación general básica cursa estudios de forma significativa y esto representa el 96,2%. En cambio, el estudiantado de la educación superior es algo más de un tercio, pues representa el 39,4%. Esto demuestra la disminución de oportunidades para los estudiantes de nivel superior, eso quiere decir los que ingresan a las universidades, sobre todo porque una gran parte de los jóvenes debe trabajar. La educación fiscal tiene un gran peso e importancia, cubre el 76,3% de los establecimientos, el 66,8% de profesores y el 84,9% de los alumnos. Llama, sin embargo, la atención cierto crecimiento de la educación particular, que tiene el 21% de los establecimientos. La educación religiosa representa menos del 10%. Y la educación particular es, siempre ha sido significativa, pues eso representa un aporte bastante importante. Pues recordemos que el Estado obviamente tiene un alto déficit en cuanto a infraestructura, en cuanto a profesores. Y obviamente el sistema educativo particular, obviamente, es uno de los más importantes que busca, obviamente, equiparar esas deficiencias que tiene el Estado. A continuación, nosotros tenemos aquí un cuadro estadístico en el cual nosotros podemos ver los diagramas de pasteles y de barras, como obviamente podemos representar en porcentajes todo lo que obviamente está estipulado dentro de la asistencia escolar en el Ecuador, esto hasta el año 2014. Aquí tenemos el porcentaje de asistencia a clases, el 97,7% obviamente asiste a clases, el 2,28% son personas que no asisten a clases. El 97,7% de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años asisten a clases en el país. De igual manera, la asistencia por edad y sexo, el 98 no, el 98% obviamente son los niños que asisten a los establecimientos educativos, esto dentro del rango de 5 a 14 años, mientras que el 97,8% obviamente son en cuanto a sexo femenino, las niñas. Y obviamente nosotros podemos ver que existe una tasa inferior en cuanto a mujeres que asisten dentro del rango de 5 a 14 años. Dentro del rango de 15 a 17 años, en hombres tenemos el 86% asistiendo a clases, mientras que el 82% obviamente son mujeres. Igual hay una tasa inferior en cuanto a mujeres que asisten a los establecimientos educativos dentro del rango de edad de 15 a 17 años. En cuanto a por qué los niños y niñas y adolescentes no asisten a clases, tenemos diversas estadísticas, diversos niveles, por ejemplo, la falta de recursos económicos. Este porcentaje obviamente representa el 28,4%. La falta de interés en asistir, el 14,6%. Otras razones, el 13,2%. Por relaciones de trabajo, el 11,8%. Por enfermedad o discapacidad, el 10,8%, por tareas en el hogar, el 5,8%, por falta de cupos, el 4,6%, el fracaso escolar, que tiene un porcentaje bastante significativo del 3%, su familia no lo permite, el 2,2%, y por embarazo, el 2,1%. Pues ahí nosotros tenemos las diferentes causas por las cuales los niños, niñas y adolescentes no asisten a clases. Son datos estadísticos que nosotros podemos establecer y las razones y todo esto obviamente se lo hace a través del INE, se lo hace a través de procesos de encuestas, de encuestadoras, obviamente para poder establecer todos estos datos a nivel de nuestra población. Estos son datos demográficos. Pero el Estado, las instituciones, tanto públicas, privadas, fiscomisionales, municipales, obviamente aportan, si bien es cierto, aportan el 50% de su contingente, el otro 50% también debe ser en colaboración con toda la ciudadanía.
como habíamos visto el cuadro anterior, el diagrama de barras, ustedes pudieron observar que existen obviamente diferentes aspectos y dentro de ellos obviamente está uno, el, el fracaso escolar y también la falta de interés en asistir, que representa el 14,6%, un porcentaje bastante alto. Eso significa que la población muchas de las veces no quiere superarse, no quiere capacitarse y hoy en día ustedes podrán observar que es difícil, que es complejo, es complicado, por ejemplo, establecer una relación laboral si nosotros no tenemos un documento, si nosotros no tenemos un certificado que garantice que obviamente nos hemos capacitado en alguna disciplina. ¿Cómo colaboramos con la educación? Los estudiantes son parte central del sistema educativo. Es importante que se pregunten todos cómo colaboro para mejorar la educación. Vamos a ver, ¿por qué será? La respuesta debe ser comenzar en nuestro propio plantel, con nuestro compromiso de respetar a los compañeros, a los profesores, a las autoridades, a los padres de familia, cumplir con nuestras obligaciones, tales como las tareas y responsabilidades a tiempo, estudiar y rendir las evaluaciones, ejercer y practicar la sinceridad, la honestidad y todos los valores éticos y morales para ser mejores personas, mejores estudiantes cuando el país demande de nuestros servicios. ¿De qué depende? ¿De qué nos sirve? Que nosotros, obviamente, ustedes verán en noticias, todos los escándalos y niveles de corrupción que existe en el Estado. Si nosotros no cambiamos desde nuestros hogares, si nosotros no cambiamos desde nuestra propia perspectiva, desde nuestro propio hogar, desde nuestra propia forma de ser, si no cambiamos, si no analizamos cómo estamos actuando nosotros, obviamente cómo nosotros pretendemos que nuestras autoridades también cambien o que el Estado tenga una nueva visión en la cual se erradique la corrupción. Si de pronto nosotros estamos pidiendo que nos califiquen fuera de tiempo, estamos pidiendo que nos recalifiquen los exámenes o que nos den otra oportunidad cuando nosotros somos irresponsables en el momento de rendir evaluaciones, si nosotros no cumplimos con la institución a la cual pertenecemos, ¿cómo nosotros podemos demandar en cosas, en otras cosas importantes? Entonces, eso es una parte también moral en la cual nosotros debemos aplicar valores para mejorar nosotros como personas y ser el ejemplo de muchos de ustedes que ya obviamente serán padres de familia. Obviamente, recordemos que los padres son el espejo en los cuales se reflejan nuestros hijos. Si nosotros no quisiéramos, obviamente que se repita o que repitan de pronto procesos que son negativos dentro de en nuestra sociedad, dentro de que se repita lo que nosotros hacemos. Entonces es importante evaluar también cómo nos estamos comportando. Vamos a ver a continuación un poco cómo es la educación en el Ecuador, cuáles son los niveles, cuáles son las características, es importante. Para efectivizar el derecho a la educación, el Estado garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato y su equivalente. Y obviamente cuando hablamos del equivalente es obviamente en el programa, por ejemplo, en el que se encuentran ustedes. Ustedes tienen un equivalente de bachillerato, obviamente porque son personas con rezago educativo. En este contexto, la educación es derecho de las personas a lo largo de toda su vida. Eso se establece en la Constitución de la República en el artículo número 26. Ahí obviamente determina que el derecho de las personas es la educación, es el derecho de las personas a lo largo de toda su vida. Ustedes pueden estudiar indefinidamente hasta cuando Dios les permita vivir. Deber ineludible e inexcusable del Estado. Esto quiere decir que el Estado está en la obligatoriedad de crear programas de alfabetización, de crear programas educativos, de crear, proporcionar los recursos necesarios para implementación de infraestructura, de recursos didácticos y otras actividades más. Área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. Vuelvo y repito, el Estado está en la obligación de invertir en lo que es la educación. Garantía de la igualdad e inclusión social. La educación nos garantiza un proceso de igualdad, de inclusión social en los que todos, sin discriminación alguna, estén inmersos en los procesos educativos.
Derechos y responsabilidad de las personas, familias y sociedad para participar en los procesos educativos. Las personas, la familia, la sociedad están en la obligación, obviamente, de garantizar que sus hijos, que sus nietos, que todas las personas en estado o en edad escolar, obviamente, estén inmersos en algún proceso, en algún programa de educación. Se centra en el ser humano y garantiza su desarrollo holístico. La educación está directamente establecida para el ser humano y obviamente para su desarrollo. Es participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente, diversa, de calidad y de calidez. Participativa, todos podemos participar, obligatoria, eso quiere decir que todos los padres tienen la obligación de matricular a sus hijos en los programas o en los planes de educación, obviamente, desde niños, desde la educación inicial, obviamente hasta la parte superior. Es intercultural porque obviamente se garantiza los dos tipos de culturas. Tenemos la educación hispana y tenemos la educación intercultural bilingüe. Es democrática porque todos participamos indistintamente de nuestro color de piel, de nuestra religión, de nuestra raza y de todos los preceptos más. Es incluyente y diversa porque todos y todas estamos unidos a través de un solo objetivo que es la educación. De calidad y de calidez, porque obviamente tiene que garantizar los estándares de calidad y obviamente el trato hacia el educando tiene que ser lo más respetuoso, lo más cálido posible. Impulsa la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, que son valores fundamentales. La equidad de género, somos iguales tanto hombres y mujeres dentro de la educación. La justicia, todos reciben el mismo trato. La solidaridad, nosotros debemos apoyar a las personas obviamente que se encuentran en algún tipo de dificultad. Y obviamente genera paz. Si nosotros nos vamos educando, vamos viendo nuevos procesos de cambio en nuestro ser, en nuestra formación. Y de esa manera, obviamente, tenemos una nueva visión para resolver problemas en paz, buscando siempre la equidad. Estimula el sentido crítico, el arte, la cultura física, la iniciativa individual y la comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crecer y trabajar. Promueve el diálogo intercultural de las múltiples dimensiones. Es universal y laica. No se obliga en ningún tipo de religión. El aprendizaje se desarrolla de forma escolarizada, los niños que están en etapa escolar y la no escolarizada, los que se encuentran dentro de los programas de bachillerato intensivo, de las personas que se encuentran dentro de rezago educativo. Esto obviamente constituido dentro del artículo número 26, todos estos índices que nosotros hemos visto analizando desde un punto de vista general el artículo en el cual se establece la educación en el Ecuador. En cuanto al Sistema Nacional de Educación, vamos a ver, aquí tenemos un poco más. El Sistema Nacional de Educación tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. Nosotros tenemos determinadas habilidades, las cuales obviamente a través de la capacitación, a través del descubrimiento, y a través de la guía de los mentores, que son los profesores, obviamente dejamos volar y fortalecer todas estas fortalezas que nosotros tenemos en algún tipo de estas disciplinas. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. Integra una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Esto se establece en el artículo 343 de nuestra Constitución. Recordándoles que la Constitución es la Carta Magna Superior. Sobre ella no hay ninguna otra ley. Por lo expuesto, el Sistema Nacional de Educación se conforma de niveles de educación inicial, básico y bachillerato, tipos de educación escolarizada, ordinaria, extraordinaria y no escolarizada, modalidades de educación presencial, semipresencial y a distancia, virtual, que se incorpora en este último proceso. Instituciones educativas públicas, fiscales, municipales, fiscomisionales y también particulares. Actores del proceso educativo son actores
participativos, las autoridades educativas, la comunidad representada por toda la sociedad, la comunidad educativa e instituciones públicas y privadas. En cuanto a los programas, políticas y recursos, los programas y políticas son formados desde las autoridades educativas y comprenden las directrices y acciones que apuntan a garantizar lo establecido en el marco, obviamente, normativo. Eso quiere decir en la Ley de Educación y en la Constitución del Ecuador. En lo que respecta a los recursos, se considera su asignación y distribución para apoyar a la calidad y el cierre de brechas al acceso a la educación en concordancia con los principios constitucionales de equidad social, poblacional y territorial. El sistema educativo intercultural bilingüe es una de las divisiones importantes que tiene nuestro Ecuador, pues nosotros somos un país multinacional. El sistema de educación intercultural bilingüe forma parte esencial del Sistema Nacional de Educación y viabiliza el ejercicio de los derechos colectivos y de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades de carácter intercultural, plurinacional y plurilingüe del Ecuador. Ese sistema tiene la finalidad de fortalecer y potenciar la educación intercultural bilingüe con criterios de calidad desde el nivel inicial hasta el bachillerato, aplicación de un modelo de educación pertinente en la diversidad de los pueblos y nacionalidades, potenciar desde el sistema educativo el uso del idioma ancestral, como son los idiomas ancestrales, dentro de ellos el quichua. Entonces, es parte esencial que obviamente se busca restablecer y fortalecer dentro de las estructuras educativas. En cuanto a las necesidades educativas especiales para los niños, niñas con capacidades especiales, la autoridad educativa vela porque las necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad con la finalidad de que que estas no sean un impedimento para que la población goce de acceso, permanencia y culminación de estudios. Eso quiere decir que el Estado y obviamente las autoridades educativas buscarán establecer programas y estructuras educativas jurídicas en las cuales obviamente se incluya a estas personas, se incluya a las personas o a los niños, niñas y adolescentes que tengan algún tipo de discapacidad o no dentro de los programas educativos, con la finalidad de cerrar esa brecha que existe, esa disparidad, esa separación que existe, obviamente, entre las personas normales y las personas que tienen capacidades diferentes. Dentro de estas estructuras, obviamente, es obligación del Estado, obviamente, garantizar la inclusión de todos y de todas de una manera integral dentro de los procesos educativos. En esto, dentro de las actividades que nosotros hemos ido viendo y analizando dentro del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Esto dentro de la primera etapa de nuestra clase. Vamos a ir viendo y vamos a ir analizando un poco más acerca de la educación y vamos a ver algunos temas fundamentales y un poco más conceptuales en nuestra siguiente etapa de clases. Y vamos a ver la educación. ¿Qué es la educación? Aquí nosotros podemos ver en esta imagen, tenemos un poco de objetos los cuales nosotros podemos relacionar con todas las actividades que nosotros desarrollamos dentro de las áreas académicas. Tenemos libros, tenemos cuadernos, tenemos esferográficos, tenemos una calculadora, tenemos una lupa, la lupa representa la investigación y tenemos un microscopio que ha permitido, obviamente, desarrollar diferentes estudios que nos han permitido, obviamente, mejorar la calidad de vida de los humanos. ¿Qué es la educación? La educación es el proceso de facilitación del aprendizaje y el refinamiento de conocimientos, habilidades, valores y hábitos. Es un grupo humano determinado. Se trata de un proceso complejo que tiene inicio en el seno familiar y que continúa luego de las instituciones escolares formales. En términos generales, la educación requiere de la cooperación del aprendizaje, del aprendiz o educando. ¿Quién será el aprendiz? ¿Quién será el educando? Ustedes, los estudiantes. De hecho, todos. Yo también soy un aprendiz. Aprendo de ustedes también.
Muchos de ustedes tendrán conocimientos diversos que también nos pueden transmitir, que también podemos, en algún momento de estas clases, nosotros podemos hacer una mesa redonda en la cual dentro de un determinado tema, obviamente nosotros expongamos qué es lo que sabemos, qué es lo que hemos ido aprendiendo en el transcurso de nuestra vida. Muchas veces ustedes verán que las personas mayores, sobre todo, superiores a 50 años, obviamente tienen unos conocimientos más determinantes que han ido aprendiendo en el transcurso de la vida. Eso es importante. Ahí se genera una bidirección en cuanto al aprendizaje. Yo aprendo y ustedes aprenden. Todos aprendemos dentro del proceso educativo. En términos generales, la educación requiere de la cooperación, hemos dicho, entre el aprendiz o educando y los formadores o educadores, usualmente maestros, profesores o tutores. Estos últimos deben emplear diversas técnicas pedagógicas para potenciar, supervisar y comprobar lo aprendido. Usamos técnicas pedagógicas, obviamente, dentro de los programas escolares formales. En este caso, cuando trabajamos, por ejemplo, nosotros en calidad de educadores, de formadores, nosotros tenemos otra técnica que aplicamos con las personas adultas, en este caso que es la andragogía. Por eso ustedes verán que en el proceso de aprendizaje ustedes, bueno, dirán, pero ¿por qué no nos enseñan como en la escuela van secuencial que la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación? Acá no. Esa es la pedagogía, pero acá no. Ustedes aprenden a través de la andragogía. ¿Qué nos, qué nos determina la andragogía? Que nosotros como docentes, nosotros tenemos que enseñar lo que ustedes necesitan en el momento que necesitan y obviamente dentro de las necesidades que ustedes van a aplicar los conocimientos. Es por eso que ustedes ven acá que obviamente está concentrada, está seleccionada determinados temas que son fundamentales. Entonces, para que ustedes vayan conociendo, para que ustedes vayan también aprendiendo de la parte esencial y obviamente vayan fortaleciendo los conocimientos preconcebidos que ustedes tienen a lo largo de su existencia. Al mismo tiempo, la educación puede referirse a las maneras o conductas que los individuos exhiben frente a la sociedad. Tradicionalmente se considera que una persona es bien educada o mal educada dependiendo de qué tanto se apega a las normas de respeto y también de cortesía. De allí que la educación puede ser también considerada como un valor en sí misma, de modo que sea el ser humano nunca deje de aprender y por ende de formarse. El proceso educativo forma en cambio o formal, perdón, en cambio, propende desde las etapas iniciales de la vida, consideradas cruciales para el aprendizaje del individuo, hasta las etapas de la adultez temprana y el desarrollo profesional. Esos son obviamente los avances que tiene la educación. En cuanto a las características de la educación, entre las características esenciales de la educación podemos mencionar las siguientes. Es un proceso de instrucción continuo. Se inicia en la etapa inicial de la vida y se continúa de manera programática hasta la adultez. Es un proceso social y voluntario, requiere de colaboración entre los estudiantes y los profesores ya que no puede forzarse a nadie a aprender en contra de su voluntad. Si sucediera eso, obviamente se genera un bloqueo en el cual el conocimiento no puede ser transmitido desde el docente hacia el educando. Refleja los valores y las necesidades de la sociedad, perpetúa la sociedad, ya que forma el modo de pensar de las generaciones venideras, al mismo tiempo que les permite revisarla, mejorarla y representarla. Aprovecha los recursos conceptuales y técnicos disponibles, puede darse a distancia o en persona, de manera autodidacta, eso quiere decir una autoformación o en una aula de clases, de acuerdo a un programa de contenidos o improvisada por el docente. Su propósito es formar y preparar al individuo, pues transmite conocimientos de diversa naturaleza y refina los talentos y habilidades de cada individuo, lo que les había dicho anteriormente en el material. En cuanto a la historia de la educación, en esta etapa final vamos a ver un poco de historia. La historia de la educación se remonta a la antigüedad de los primeros modelos de organización social
Las grandes culturas de la antigüedad aplicaron sus propios modelos educativos adaptados a sus valores culturales y también necesidades materiales. Impartían saberes técnicos y formaban a los individuos para la guerra, la política y también para la religión. Por ejemplo, en el milenio 1 antes de Cristo aparecieron en Grecia antigua las primeras poideias, donde se enseñaba a los jóvenes gimnasia, geometría, gramática, retórica, matemática y filosofía. Estos eran los saberes básicos elementales de todo ciudadano griego y eran transmitidos con esmero a los descendientes de las aristocracias encargados de la conducción de la sociedad y también para hacer la guerra. Los romanos heredaron el concepto de paideia y los remontaron o los renombraron como humanitas. Los niños acudían a partir de los 7 años de edad, cuando finalizaban el proceso de educación familiar a mano de los padres. Allí, como un maestro o literator, los entrenaba en los roles debidos según su género y su clase social. Las mujeres debían ocuparse de la familia y los hombres de la conducción de la sociedad y el comercio. La nobleza recibía clases particulares y los pobres se educaban con esclavos libertos y maestros populares en plena calle. La sociedad romana fue una de las más educadas y de mayor alfabetización en la antigüedad, mientras que los reinos cristianos medievales surgidos tras la caída del Imperio Romano del siglo V fueron oscuristas. La educación pasó a ser terreno administrado por la Iglesia cristiana y por ende a tener un importante contenido religioso dentro de sus estructuras. Durante el medioevo, la población fue mayormente analfabeta y se distinguía claramente entre los tres estamentos de la sociedad. Los plebeyos eran formados gratuitamente en las escuelas latinas, mientras que los nobles tenían tutores privados. Las escuelas o monacales, por su parte, estaban reservadas para la formación del clero. Todo esto cambió tras el Renacimiento europeo con el advenimiento del humanismo pedagógico y a la posterior revolución científica. El control religioso sobre la educación se dio su espacio a las primeras academias y escuelas primarias administradas por el Estado laico y también republicano. Estos son los temas que nosotros hemos visto. Obviamente se queda un poco, bastante tema se queda en relación al inicio de todo este proceso de la educación, que es importante que también ustedes conozcan y sepan cómo obviamente funciona y cómo ha ido evolucionando la educación a partir de los siglos, a partir de iniciando desde las primeras sociedades que fue formando el ser humano en el transcurso de la historia. Estas características obviamente se vienen dando, estas características se han dado obviamente hasta evolucionar en la educación que tenemos en la actualidad. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido esta primera semana, esta primera clase de actividades ya formales que ustedes deben revisar. Obviamente, todo el material que ya se encuentra dispuesto en sus aulas virtuales. Si tienen alguna dificultad, obviamente ya saben, pueden comunicarse conmigo a través del hilo telefónico del WhatsApp. Obviamente nos comunicamos y obviamente si es que está en mis manos obviamente les guío cómo tienen que realizar todas las actividades. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Licen. Gracias.